Y uno ve los medios nacionales fundamentalmente, por estos días en la política nacional, y reflejada en los medios, se ve que hay un tema que ocupa, te diría, la primera plana de todos los medios. Aparte de la inflación, la inseguridad, y es esto de el Consejo de la Magistratura, que la gente escucha y no sabe bien de qué se trata. Para que nos ponga al tanto de todo esto, estamos en contacto con el doctor Oscar Blando, doctor en Derecho, profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe. Doctor Blando, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias. Bueno, como decía en la introducción, se escucha mucho hablar del Consejo de la Magistratura y el hombre de a pie mucho no sabe de qué se trata. Así que para hablar de esto, y aparte me gustaría saber por qué está tan caldeado el ambiente político con esta cuestión. Explíquenos un poco eso. Bueno, el Consejo de la Magistratura nace con la Constitución de 1994. Es una reforma que se introduce esencialmente para evitar la designación de los jueces y juezas de una manera eminentemente política, por órganos políticos, como se hacía hasta ese momento. ¿Cómo se elegía un juez antes de 1994? Bueno, el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado, en el caso de los jueces federales, designaban a los jueces. Ese era el sistema. Evidentemente era una designación sin contraponer, digamos así, elementos técnicos que determinaran, bueno, cómo eran los candidatos y cómo se seleccionaban esos candidatos. El Consejo de la Magistratura viene a decir, bueno, si bien la designación sigue siendo de los órganos políticos, es decir, el Ejecutivo y los senadores, la selección para elegirlos se va a hacer a través de un Consejo de la Magistratura que va a tener cuatro estamentos, digamos, en su integración: jueces, abogados, académicos y órganos representativos de la voluntad popular, es decir, ejecutivo y legislativo. Y esta integración debía hacerse de una manera equilibrada, esa era la palabra que utiliza la Constitución, en un equilibrio entre estos sectores. Por lo tanto, la Constitución no establece cuántos de estos componentes, cuántos van a ser de cada sector o estamento. Y no lo hizo porque no se pudieron poner de acuerdo, esto lo ha dicho la mayoría de los convencionales, en el 94. Y por lo tanto quedó esto en manos de una ley. A partir de allí se dictaron leyes que reglamenten esto y establecieron una serie de pautas para determinar cómo era la integración. Y el Consejo tiene otra cuestión. Primero, entre sus atribuciones y funciones, ¿no? En primer lugar, efectivamente selecciona a través de concursos públicos las ternas que elevan a el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo con el Senado designa entre esa terna vinculante. Pero también, y además de esto, administra los recursos, el presupuesto de la justicia. Y esto es importante porque antes estaba en manos, evidentemente, de la Corte, y la Constitución ahora le dice, bueno, ahora va a estar en manos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ahí había un conflicto también con la Corte. Y a partir de eso, como cuestión personal, yo estuve a favor de esta idea, porque realmente era bastante arbitraria la designación de los jueces. Yo me acuerdo en Santa Fe mismo, ¿no?, que se hacía a través de el gobernador y la Asamblea Legislativa. Yo era legislador en la época de fines de los 80 y los 90, los principios de los 90, en Santa Fe, y yo me acuerdo que una vez se presentaron para aprobar, para dar el acuerdo, un juez en el área penal, en la disciplina penal, que
el único mérito o antecedente había sido asesor jurídico de Rosario Central, digamos. Esos eran todos los antecedentes que tenía. Y ahí se designaba. Por supuesto, yo no lo voté por dos razones. Una porque no tenía antecedentes y otra porque era de Central, porque yo soy de Ñuble. Claro. Qué grande. Pero esencialmente este es el modelo que tenían las provincias y que tenía la nación. Bueno, el Consejo de la Magistratura vino a decir, miren, vamos a hacer concursos por lo menos, ¿no? Y veamos los antecedentes y hacemos oposición. Y bueno, como esto está integrado por sectores políticos, por jueces, etcétera, evidentemente esto también se politizó y obviamente en la integración de los miembros aparecieron los problemas, ¿no? Bien. Oscar, buenas tardes. Mercedes Terán te saluda. Hola Mercedes. ¿Cómo estás? A causa de esta politización y de haberlo convertido en una disputa de poder, ¿a tu entender peligra la institucionalidad democrática o eso es más una sobreactuación de los medios? Yo digo que ahí pone en crisis o son nocivas para la institucionalidad democrática. Bien. Porque ciertamente estas disputas que tienen las dos grandes coaliciones políticas que tiene la Argentina, porque la disputa está claramente allí, y me parece que son perjudiciales para la institucionalidad democrática, porque en general la sociedad, la gente no entiende bien cuál es la discusión, cuál es el debate, cuál es el trasfondo de todo esto. Hay una telaraña de disposiciones, de reglamentaciones, de fallos de la justicia, etcétera, que no entiende bien, pero entiende que esta reyerta que se da entre estas coaliciones políticas no es buena para la política, no le sirve para la vida, y además, y esta es la otra parte negativa a mi juicio, es que así como la política acá se está degradando, lo que surgen y aparecen son las preferencias hacia los sectores y candidatos que son la antipolítica. Claro. Es decir, esto le viene fenómeno a estos candidatos que se creen disruptivos de la democracia representativa, que vienen a cambiar todo, pero sin duda esto es un mensaje que se da en bandeja para estos sectores. Blando, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. A mí me parece que estamos asistiendo a una pelea entre un boxeador y un karateca. Cada uno de los sectores utiliza las armas que tiene y las armas que puede, y es natural que la política intente de algún modo embarrar la cancha, por decirlo de algún modo, pero me parece que más allá de este debate que aparece en la superficie, lo que está en el fondo es una cuestión mucho más compleja, mucho más hasta preocupante y amenazante, que es la posibilidad de que los jueces sean electos por el voto popular y que tengan un estatus distinto al que conocimos hasta ahora, que conoce la división de los poderes, y en definitiva es lo que está pidiendo un gran sector del kirchnerismo. ¿Usted ve posible esta opción de que avancemos a un modelo distinto, un paradigma distinto en la selección de los jueces? No, yo nunca fui partidario de que los jueces se elijan directamente por la voluntad popular, porque ciertamente yo que estoy un poco en el tema del derecho electoral, allí ahora se politiza la justicia, porque adviértase que hay, por un lado, una judicialización de la política, es decir, todo conflicto se judicializa, y esto no es bueno, porque la justicia debe ser la última ratio, no la primera, ¿no? Claro. La última razón. Y al judicializarse la política, la justicia se partidiza. Y yo creo que esto no es bueno. Por eso yo no creo que sea el mejor paradigma la designación de los jueces, que tendrían que ir en todo caso en las listas partidarias, digamos, habría que reformar leyes, etcétera, porque los jueces tienen invalidada la cuestión partidaria, por lo menos, no la cuestión política como tal. Por lo tanto, yo creo que
la inconstitucionalidad que ahora la Corte ha establecido en base a la ley que el kirchnerismo en su momento había dado, la 26080, lo que hace esa ley, que yo critiqué en su momento, no es que la critico ahora, es que de alguna manera disminuyó los representantes del área de la justicia y de los abogados y aumentó la del área política, para decirlo de alguna manera. Y me parece que ciertamente no preservaba esto que la Constitución dice, tiene que haber un equilibrio entre los distintos sectores. Equilibrio no es igualdad, pero sí que tiene que haber un desarrollo que no permita la preponderancia de un sector sobre otro. Porque este es de alguna manera la opción que tuvo el constituyente. Volver hacia atrás el tema también me parece complicado. Entonces yo a veces lo que escucho en el día de hoy, lo escuchaba hoy, ¿no? Los dos sectores se acusan, adviertan lo paradójico que es, se acusan mutuamente de hacer trampas en el Consejo de la Magistratura por las mismas razones, aunque inversas. ¿Qué quiero decir las mismas razones? Unos dicen que dividieron el bloque para que vaya un representante suyo, y el otro dice que unificaron los bloques para que fuera un representante de su sector. Claro. Y yo lo que temo es que los dos tengan razón. Que de hecho lo tienen, porque no está prohibido. Si, no es ilegal. No es ilegal, los dos tienen razón, pero los dos entran en estas disputas de trampas que la sociedad las percibe. Claro. Percibe que entre uno más o uno menos de un sector. Y yo lo que quiero decir, que ¿por qué me opongo a esa politización del Consejo de la Magistratura? Porque el Consejo de la Magistratura no designa a los jueces, claro, los selecciona. Claro. Si los designase, bueno, tendría que ser las mayorías populares, las mayorías representativas, tendrían que definir, pero ya lo hacen, porque lo que hace el Consejo, reitero para que quede claro, es seleccionar y elevar ternas a los órganos políticos, al presidente y al Senado. Sí, que tampoco respeta el orden de las ternas. Puede elegir el tercero, claro. Exacto, también puede el Ejecutivo no hacer caso al orden de las ternas. Entonces, Blando, en este sentido, a ver, compartimos aquí en la mesa sus conceptos y estamos de acuerdo en cuanto a los criterios fundacionales del paradigma actual. Pero, y esto quizás se lo digo con una mirada autocrítica de su parte, no es que hay una crítica velada de parte de la sociedad hacia el sistema judicial, por el nivel de los salarios, por los privilegios, por las prerrogativas, por cómo funciona, que permite que la política los ataque y haya algún caldo de cultivo previo que haga que esto se permita? Bueno, yo creo que acá faltaba en nuestro análisis compartido el otro factor, ¿no? Es decir, que es el Poder Judicial y el poder que tiene la Corte Suprema, ¿no? Esto no se puede dejar de lado. La justicia, el poder, mejor dicho, acá sí hablamos del Poder Judicial, es un poder del Estado y juega políticamente. Esto está clarísimo. Ustedes advertirán, la sociedad lo advierte, cambia el signo político y determinadas causas avanzan y otras se retrasan. Esto es así, digamos. Entonces, la justicia también, el Poder Judicial, los jueces también juegan un papel de poder muy, muy importante. Esto está evidentemente claro, pero además la pelea en la Corte también por el Consejo de la Magistratura no es idealista, es por los recursos, porque quien maneja el Consejo de la Magistratura, tal cual la letra de la Constitución, debiera manejar los recursos, el Consejo. En cambio la Corte dice, no, me pongo yo, que es lo que debiera hacer. Esto es por ley, podría ser o no podría ser, pero entonces también los recursos los manejo yo, y las causas las llevo. Fíjense que esta causa, si bien no tiene 14, 15 años en la Corte, pero sí tiene 4 o 5 años para declarar la inconstitucionalidad, decir, no, mire, esta ley de hace 15 años atrás es inválida. Ciertamente
hay un problema que obviamente excede el tema de los partidos y la disputa actual. Me parece que está insuflado todo el sistema institucional con una serie de lógicas que perjudican eso que yo llamo la institucionalidad democrática. La gente lo percibe, la sociedad tiene una visión crítica. Uno de los niveles, yo he hecho muchos análisis en esto, encuestas de deterioro de la imagen, es justamente de la justicia. Cuando antes, décadas atrás, no era así. Y me parece que son problemas que se van sumando a todos los demás, los problemas económicos, la inflación, la pobreza, etcétera, que son los problemas reales que tiene nuestra sociedad. Sí. Oscar, los otros días leía, no recuerdo ahora, mala mía, quien decía que estos problemas en realidad le importan a muy poca gente, como que le importan a los que podemos llegar a fin de mes. Y creo que en eso también hay un mensaje muy peligroso, ¿no? Muy velado de, bueno, la justicia como algo que no es para todos, que no es universal y que es blanco, más allá de todas las críticas que podamos hacer, pero que mejor que desaparezca, ¿no? O sea, un mensaje de esto es una discusión para pocos. Y me parece que es justamente lo contrario, tendríamos que estar todos mucho más involucrados en esto. ¿Vos qué opinás al respecto? Desde luego, debiera ser así. Lo que pasa es que los actores políticos, y en esto incluyo también al Poder Judicial, los actores de poder en la Argentina contribuyen poco para que esto sea. Este es el problema. Contribuyen a embarrar la cancha cuando ciertamente la justicia debiera ser, y debiera ser ciertamente así, un lugar en donde uno confíe es que en los conflictos que tiene una sociedad, nuestra sociedad capitalista, la sociedad que tenemos, que está llena de conflictos, y que la justicia debiera ser el lugar donde uno confía para esa resolución pacífica de los conflictos, o que ayude a determinados pactos democráticos. Por ejemplo, digo, el juicio a la Junta, ¿no? Y después lo que significó. Es como el nunca más fue quizá el único de los pactos democráticos, que ahora yo creo que hasta ahora se está empezando a romper hasta ese único pacto que teníamos. Una Moncloa, usted pide una Moncloa judicial. Claro, digo, ahí creíamos, ahí la sociedad estaba con una justicia creíble, digamos así, pero hay ciertamente el tema de la justicia, y uno de los grandes temas de la justicia que ciertamente hace que se acerque a la sociedad es el acceso a la justicia. La llamada democratización de la justicia pasa, entre otras cosas fundamentales, en el acceso a la justicia. Blando, acá hay justicia. Perdóneme una última pregunta, me parece interesante porque usted nombró la palabra resolución. Hoy el tema está empantanado. La Corte debe tomar o no juramento a los senadores propuestos. ¿Cómo cree usted que se resuelve este intríngulis? La verdad, como diría algún amigo, no sé, porque ciertamente... Claro, porque ciertamente son imprevisibles alguna de estas cosas. La política argentina tiene esto, ¿no? Siempre hay una vuelta más, no se esperaba este cambio, que no sé si fue Cristina o quién lo hizo, en su momento lo hizo Juntos por el Cambio. Se repiten en estas cuestiones, pero no hay previsión, no está previsto exactamente cuáles son los pasos que se debieran dar. Acá lo que debiera pasar es que de una manera u otra juren los 20 miembros y empiecen a funcionar. Acá la Corte lo que dijo, bueno, yo le doy 120 días para que ustedes modifiquen esta ley que yo he hecho inconstitucional, he decidido que fuera inconstitucional y por lo tanto resuelvan. La política tampoco lo hizo, la Corte intervino y estamos ahí donde estamos. Creo que vamos a tener problemas. El tema es que esto lo ha decidido la Corte, no hay muchas instancias superiores a la Corte. Por lo tanto, me parece que estamos en un problema. Bueno, yo le voy a dar mi pálpito, y usted me paga un asado si se cumple. Viene a Santa Fe y ahí está. Paga un asado. Dormimos el tema hasta noviembre, que tenemos que renovar los miembros, y ya está, se terminó el problema.
5 meses durmiendo en un cajón. Es una alternativa, es una alternativa. No es mala, de todas maneras, la situación está caliente, para decirlo de alguna manera, y no se admiten tantas dilaciones, no se admiten tantas especulaciones en este sentido. No sé, me parece que las cosas tendrían que empezar a funcionar realmente de una manera mucho más racional. Parece que la palabra racional ha perdido vigencia entre nosotros y estamos hablando de la justicia en donde la racionalidad debiera primar. Absolutamente. Doctor Orlando, bueno, agradecerle el contacto, le mandamos un abrazo grande y bueno, un leproso saluda a otro leproso. Bueno, muchas gracias y fue un placer hablar con ustedes todos, porque realmente estos diálogos así que exceden lo estrictamente partidario, digamos así, son las cuestiones que realmente me interesan. Así que muchas gracias. Gracias, muy atento. Fue el doctor Oscar Orlando, ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe.